Bienvenidos a Aguas Profundas, soy el pastor Frankie Rodríguez. Cuando hablamos de iniquidades y tocamos el tema de la restitución, este es un tema que realmente me apasiona, porque aquí comenzamos a ver la gloria de Dios. Desafortunadamente, yo crecí en un sistema donde se enseñaban cosas como esas. Cristo ya pagó el precio, usted no debe pagar. Cristo pagó el precio, usted ya vino a Cristo, Cristo lo perdonó. De ahí hacia atrás usted no debe pagar nada, ni sus deudas, ni restituir los daños causados. Pero cuando yo comienzo a mirar el tema de las iniquidades y el Señor comienza a mostrarnos los procesos profundos, entonces encontramos que sí se debía hacer restitución, no solo personal, sino también generacional. Cuando hablamos nosotros de las iniquidades, recuerden que no hablamos solamente de nuestros pecados. De esto estaré hablando en unos programas. No solo hablamos de nuestros pecados personales que afectan nuestras generaciones, hablamos de los de nuestros padres, hablamos de los de nuestros padres espirituales, hablamos de los padres de la patria, hablamos de pecados que maldicen la tierra, pero también hablamos de cosas lanzadas aún sobre personas y sobre generaciones. Cuando empezamos a hacer estos procesos, pues es un poco complejo para la gente que no entiende, la gente que se le confronta. Pero cuando los comenzamos a hacer, wow, empezamos a ver nosotros un resurgimiento, empezamos a ver la gloria de Dios, porque de ahí el enemigo toma derechos legales. La semana pasada hablábamos que restituir significa devolver o volver a entregar algo que le fue quitado a alguien o a mí precisamente. Veíamos de acuerdo a Joel 2:25 que Dios quiere restituirnos lo que nos fue quitado a nosotros, aun cuando haya sido por nuestros propios errores. Y Dios les dice a ellos que lo que no recibieron en 70 años se los va a comenzar a restituir, aun cuando haya sido por causa del pecado de ellos. Y también veíamos que hay una ley de siembra y de cosecha de acuerdo a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, donde la escritura dice: lo que el hombre siembra, de eso mismo va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra del espíritu cosechará vida eterna. Todo lo que uno termina cosechando. A veces en la vida de uno dice: ¿de dónde viene esto? Alguien tuvo que haberlo sembrado, porque todo esto es un sistema rotativo, tarde o temprano vuelve a nosotros. Así seamos pastores, líderes, lo que diga la gente. Es un sistema rotativo. Entonces yo decía que si yo quiero que Dios me restituya, yo debo restituir o devolver lo que yo tomé o devolver lo que a mí no me pertenece o devolver lo que mi familia quitó o devolver en representatividad, como les voy a explicar en unos programas, lo que mi nación tomó. Entonces, cuando yo comienzo a restituir, Dios restituye. Les decía que Romanos 13:7 dice que Dios no quiere que le debamos a nadie nada. Al que tributo, al que respeto, al que impuesto, al que honra, no debáis a nadie nada. Sí, yo estoy en Cristo, Él me perdonó, pero yo debo restituir el daño causado para ver la gloria de Dios, o mi daño, o el daño de mi pareja a otra persona, o el daño mío a mi pareja, el daño generacional, lo que mis padres hubieran hecho, mis abuelos, lo que yo pudiera ver que han hecho mis padres espirituales también. De esto hablaré en estos programas. Lo que yo puedo ver que mis padres de la patria han hecho, lo que yo puedo ver que se ha lanzado tal vez sobre alguna persona, yo lo puedo restituir.
y cómo el Señor comienza a bendecir. El texto tal vez central y más claro es Levítico capítulo 6, versículo 1 al 5, donde habla unas leyes tan poderosas de la restitución. Entonces, que tiene que ver con restituir. Por ejemplo, ahí decía, si a él se le entregó a cuidar algo y él luego se hace como el loco y dice, eso no es mi responsabilidad, y luego lo encuentra, él tenía que restituir. Cualquier tipo de robo tenía que ser restituido. Cualquier tipo de calumnia tenía que ser restituido, y sobre todo entre el pueblo de Dios, que hablan tanto y mienten tanto sobre pastores, iglesias, ministerios. También si hallaban lo perdido y lo negaban, tenían que restituirlo. Si juraban falsamente, y yo pensaba cuánta gente no está presa precisamente por esto. Mujeres que no sé, se llenan de rabia contra hombres y los demandan y consiguen testigos falsos, lo he visto muchas veces, para meter presos a esos hombres, y muchos terminan en la cárcel. Y bueno, cuando es algo justo, pues es justicia, pero cuánta gente no está en una cárcel bajo el poder de la injusticia. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, haber jurado falsamente. Yo oro que el temor de Dios caiga sobre la gente que escucha estas prédicas. Había que pagar el bien más el interés, o sea, la quinta parte. No era solamente que devolvían lo que habían quitado o dañado, sino tenían que pagar un impuesto como anual por causa de eso. Entonces, por ejemplo, hablaré en algunos programas cómo restituir un adulterio, que han hecho daño a una esposa y hasta han engañado a la otra mujer diciéndole que son solteros. Cómo restituir la violación a un niño, a un menor de edad. Mucha gente convierte a Cristo, viene a Cristo y nunca confiesa ese tipo de pecados, pero queda una afectación en el niño, en la niña. Cómo restituir un chisme que hicieron. Cómo restituir haber salido de una iglesia hablando mal de la congregación y con el que se encuentren diciendo un montón de cosas. Por lo general, el que sale mal nunca sale hablando la verdad. El pastor que se queda, ese es el malo. Pero ellos buenos son los profetas a los que Dios les habló, a los que Dios les dio. Y con el tiempo ellos se enredan en sus propios lazos y no les queda más remedio que restituir a aquel que dañaron. Pero también, por ejemplo, acá, haberle dañado la reputación a alguien, solo por rabia, por envidia. Hace algunos años nos levantaron unos chismes tan fuertes, solamente por rabia, por envidia. Gracias a Dios, Dios nos restituyó la reputación, pero qué gente tan perversa. No haber pagado un arriendo, no pagar una ropa, no haber pagado, por ejemplo, un perfume, encontrarse un celular y no devolverlo diciendo que es una bendición de Dios. Haberse robado hasta en el pasado una gallina, unos plátanos por allá que para hacer un almuerzo, así fuera por pobreza, un CD que prestaron no haberlo devuelto, un libro que le prestaron, una plata, una ropa, objetos de empresa. Se debe devolver, se debe restituir más la quinta parte. Quiero orar porque venga temor de Dios a nuestras vidas este día. Mi oración, Señor, en el nombre de Jesucristo, es que temor de Jehová venga sobre la gente que escucha estos programas. Y aun cuando ellos ya no se acuerden de cosas que deben, tú les recuerdes. No para traerles culpabilidad, ni acusación, ni maldición, sino para que esta vida pueda encontrar la salida y pueda ver la liberación. Estas personas que hicieron negocios y tal vez se perdieron en algún momento y se llevaron el dinero y hoy son cristianos, van a una iglesia y como que ni se acuerdan. Señor, tráeles tal convicción que ellos tengan que buscar o al defraudado o a la familia del defraudado
y pagar lo que deben, Señor. Mira, Señor, aún esta gente que siendo bocona hablaron contra personas, no solo contra cristianos e hijos tuyos, hablaron contra personas, hablaron contra ministros, haciéndoles daños muy grandes. Y hoy hay una atadura. El Señor te dice, no te queda más remedio que buscar a ese hombre, a esa mujer de Dios, pedir perdón y restituir el daño que tú causaste. No te escondas, porque la atadura no será rota hasta que tú restituyas el daño que fue causado. Mi oración, Señor, es que tú traigas libertad, que cada uno pueda entender sus raíces, para que pueda ver tu gloria aquí sobre la tierra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.